El maestro Paulo creó lo que le llamamos la educación popular liberadora, ¿no? Ujú, Y que ha sido, pues, desarrollada inicialmente en Brasil, luego en Chile, luego en Europa, concretamente en Suiza, y posteriormente también en algunos países africanos. De retorno, el maestro, pues, acá ya en América Latina, concretamente en Brasil, tuvo la oportunidad de continuar desarrollando su propuesta pedagógica. A ver, veamos entonces cuáles son los sustentos teóricos, ¿no? ujú, Él parte de la realidad de la opresión, ¿no? En un Brasil marcado por, en su época, cuando él era joven, por la pobreza, el hambre, formas compulsivas de trabajo, incluyendo el trabajo esclavista, ujú, ¿no? Entonces, parte de la realidad, luego trabaja con la palabra precisamente de estos actores territoriales, ujú, reconociendo los conocimientos de ellos, ¿no? Y va entonces a identificar las palabras generadoras a partir de las cuales arma su propuesta de alfabetización, su propuesta de concientización. ¿Cuáles son entonces los elementos más importantes, los valores que él cultiva? Primero, la libertad justamente frente a esa situación. ujú. Segundo, el respeto al otro. Ok. Tercero, el compromiso con el pueblo. Batallas varias trabadas durante toda su vida. Luego está la radicalidad. Él va raíces de los problemas, ¿no? Y luego se propone no solamente, digamos, la educación por el entendimiento, por la razón, sino que él pone énfasis en educar sobre la base de los sentimientos, de los Ujú, comportamientos, ¿no? Y practica justamente la gratitud en el proceso, ¿no? De educación, en el sentido de que él no siente que él da y el otro recibe, sino que hay una relación mutua de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje. Y un elemento clave que él cultiva a lo largo de toda su vida es la tolerancia, saber lidiar con las diferencias, ¿no? La educación popular, se dice en la actualidad, es vacuna contra la intolerancia en este tiempo de muerte, ¿no? Otro elemento, otro valor que él cultiva, Paulo, ujú, durante toda su vida, es la coherencia entre el decir y el hacer, entre el escribir y las experiencias de los actores sociales, ¿no? ujú. Un elemento clave por el cual es muy conocido es la concientización, paso de las formas de conciencia ingenua a la conciencia crítica, de la conciencia intransitiva de una persona sumida en la biología de su cuerpo y en la biología del sistema ecológico, a una conciencia en la cual justamente reflexiona sobre sí mismo y sobre el entorno que lo rodea. A eso le conoce él como, ¿no? Justamente conciencia crítica. Otro elemento que él introduce en su teoría es la amorosidad, es decir, el amor Ujú, como sustento fundamental de la pedagogía. ¿Y qué quiere decir esto? Respeto a los niños, respeto a los estudiantes de la escuela. Junto a esto está la valorización de los educadores. En su época y hasta el fin de sus días, yo diría hasta la actualidad, en el sentido de no maltratar a los educadores bajo este mote de que una educadora es igual que una tía, ¿no? Sino que ujú, es una profesional de la educación, ¿no? En donde tiene que organizar
justamente su trabajo, ¿no? Servirse de teorías, de métodos, ¿no? Y buscar esa relación, ¿no? Dialéctica, esa relación dialógica con los educandos, ¿no? Y claro, está vinculado a esta la solidaridad radical que él plantea, ¿no? Un elemento vinculado a esto es justamente el de la praxis. ¿Qué entiende Paulo por praxis? Partir justamente de las experiencias, ¿no? De la gente, de los actores, de los estudiantes, ¿no? Para ir precisamente a la teoría, ir a la educación, armar el programa de educación y regresar precisamente a los actores con propuestas, digamos, concretas en base a su universo vocabulario. Él da mucha importancia a eso, ¿no? Es decir, que lo fundamental dentro de la teoría y la práctica de Paulo Freire es el diálogo, la acción comunicativa, ¿no? De doble vía, ¿no? Y un elemento que entra ahí es el de la multiculturalidad, ¿no? Un país tan diverso como el de Brasil, él habla de la unidad en la diversidad. Entonces, esta es, digamos, la parte general, ¿no? Ahora, esto pues se ha ido concretando en diversas realidades de diversas formas. Sí, yo tuve la primera noticia de Paulo en 1966, cuando salimos con un grupo de alfabetizadores del Colegio San Gabriel a trabajar en la comuna de Paluguillo, acá en Pichincha. Fue la primera vez que utilizamos justamente su metodología de alfabetización. Pero nosotros no fuimos los únicos. Realmente decenas de grupos, ¿no? De la iglesia progresista de la época, de organizaciones de izquierda, ¿no? Interesados precisamente en conocer la propuesta de Paulo Freire y en ponerla en práctica. De hecho, quien la desarrolló, la adoptó y la desarrolló creativamente en Ecuador fue Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los indios de la provincia de Chimborazo, quien creó las escuelas radiofónicas de Riobamba. Y a través precisamente de la radio y de escuelas satélites en diferentes comunidades de los Andes ecuatorianos, él desarrolló precisamente los procesos de alfabetización y de concientización. Yendo más hacia lo nuestro, ¿no? Nos ayudó mucho la teoría de Paulo en el programa de formación de líderes sociales de Cafolis, ¿no? ¿En qué sentido? En que nosotros partimos justamente de las demandas de los actores de territorios diversos, ¿no? Grupos de 30 dirigentes, generalmente parejas, dos personas, hombres o mujeres, ¿no? De diversos territorios que participaron en esos eventos, ¿no? Con los cuales armamos la propuesta. Hicimos visitas a experiencias de los territorios donde se desarrollaban precisamente los talleres, territorios que podían ser, por ejemplo, Cotopaxi, que podía ser, por ejemplo, el Puyo, que podría ser, por ejemplo, Manabí, ¿no? Y en base a las visitas de las experiencias de esos territorios, entonces armábamos el programa concreto, ¿no? Armábamos el análisis crítico con ayuda de conceptos. ¿Para qué? Para llegar a propuestas de políticas públicas. El maestro Paulo vivió, experimentó y resolvió situaciones difíciles, situaciones de crisis a lo largo de toda su vida, ¿no? En Brasil, en Chile, ¿no? En Europa, en África,
¿no? Y por supuesto, de regreso a su país en Brasil. Pero claro, él no llamaba pues situaciones de crisis con ese concepto que es más bien contemporáneo. Él hablaba más bien de tensiones, ¿no? Tensiones entre los actores sociales de diverso tipo, ¿no? Y él distinguía dos tipos de tensiones. Por un lado, las existentes entre los diferentes dentro de un territorio, vamos a decir campesinos, vamos a decir indígenas, vamos a decir pobladores urbanos, ¿no? Ujú. Y por otro lado, entre actores antagónicos, es decir, vamos a decir con las grandes empresas agrícolas nacionales o multinacionales, vamos a decir, por ejemplo, con ciertas instituciones internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué dice él? Él dice que la tolerancia debe existir entre los diferentes. Él propone como solución, precisamente como tratamiento a estas tensiones, la tolerancia. Entonces, cuando se trata de diferentes, se puede poner en práctica esto. Pero dice, esto no es posible, no es viable con los actores antagónicos. ¿Sí? En la actualidad, no está por demás decir, esta metodología de educación popular liberadora está siendo practicada en varios países de América Latina Ujú. y de manera especial en Brasil como herramienta para la educación frente a la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque resulta que generalmente los programas de sensibilización, de capacitación, de educación emprendidos por el Estado han sido más bien de corte autoritario, de corte impositivo, ¿no? Es Ujú. decir, te dan el mensaje en píldora. Tienes que, no puedes salir de la casa, es decir, hay restricciones, Toque toque de de queda, queda. ¿sí? Etcétera, ¿no? Y te dicen, tienes que usar mascarilla, ¿no? Cuando estás Ujú. en lugares públicos, lavarte las manos, guardar la distancia. Pero en realidad no te explican el fundamento de todo eso, ¿no? Sino que son mensajes cifrados, ¿no? Es una educación, yo diría, encriptada, ¿no? Ujú. Con los significados de los médicos, son mensajes medicalizados, ¿no? Que, claro, no llegan a la población, o que llegando a la población no dan cuenta de la situación real. Por ejemplo, aquí en Ecuador, la mayoría de la población urbana de Guayaquil, de Quito, que vive del día a día, no, por más que le digan que se quede en casa, ¿en qué casa se va a quedar? Claro. En Guayaquil, en una habitación de 30 metros cuadrados, ¿no? Con 33 grados de temperatura, en donde habitan 8 personas, ¿no? Imposible. Con un solo acceso de agua. Y les pides que se queden en casa. A ver. Y es gente que necesita, digamos, generar recursos, ¿no? Para poder pagarse la alimentación y no solamente eso, pues todas las necesidades básicas, agua, Ujú. luz, etcétera, ¿no? Y en educación menos, pero sí, también, porque la educación, el paso precisamente a la educación virtual, ha exigido tener internet, ¿no? Y no en todas las casas, hasta ahora no en todas las casas tienen Claro. internet. Ha exigido tener una tablet o un teléfono, no en todas las Todos familias tienen. tienen, Ujú. ¿no? Entonces tienes que ver a muchos niños en el campo y en la ciudad, ¿no? Con un teléfono, ¿no? Buscando señal de barrio en barrio, ¿no? Para ver dónde pueden captar señal y dónde pueden comunicarse, ¿no? Claro. Entonces, frente a esa actitud autoritaria de los estados nacionales en Ecuador, América Latina y todo el mundo, ¿no? Se está desarrollando en Brasil exitosamente precisamente la capacitación, la sensibilización en base a la metodología
generada por Paulo, lo cual significa conocer previamente el universo vocabulario de los actores y hablar, ¿no?, a partir de sus conceptos, ¿no?, a partir de la semiótica, las representaciones de sus propios actores. Y esos conceptos y esas imágenes, cuando se hace video, efectivamente llegan a la gente. Sí, yo creo que sí. Básicamente porque se trata de una propuesta abierta, en proceso de construcción, ¿no? El mismo maestro Paulo insistía sobre esto y él mismo fue cambiando, dependiendo pues los actores y la época. En el mismo Brasil, ¿no?, él pasó de hablar en primer lugar de la educación como práctica de la libertad, precisamente frente a esa situación de los campesinos pobres que pasaban hambre, ¿no?, de varias formas de trabajo precario, ¿no? Pasó a la llamada pedagogía del oprimido para el trabajo en esas situaciones de opresión. Y luego pasó ya más tarde en lo que él denominó la pedagogía de la esperanza. ¿Qué significa esto, no? Él decía que mantener la esperanza es un acto revolucionario, ¿no? Y se trata de una esperanza por la posibilidad de un cambio hacia una sociedad democrática que garantice los servicios sociales a todas las personas, que garantice una vida digna, ¿no? Y él decía que toca esperanzar en la capacidad de nuestro pueblo para reinventar la historia. Esto me parece clave, ¿no? Entonces, precisamente, ya viniendo a la actualidad, el maestro Paulo murió en 1900, físicamente, en 1997. Pero en la actualidad, ¿no?, su metodología, a propósito, en este año, el centenario del nacimiento del maestro Paulo, se están celebrando una serie de eventos a nivel latinoamericano y a nivel mundial para analizar críticamente, para recrear su pensamiento en la nueva situación. En el mismo Brasil, en donde él fue reconocido, digamos, vamos a decir, hasta el gobierno anterior, ¿no?, de Dilma Rousseff, por supuesto, en el gobierno de Lula, fue reconocido como el gran maestro, ¿no?, de la educación. Era un símbolo de la educación en Brasil. Pero ha sufrido los embates de la crítica de los grupos fascistas y del gobierno actual, que han buscado deshacerse de todas las referencias, ¿no?, de todos los íconos existentes en Brasil. Y por supuesto, de este primer ícono de haber sido declarado patrono, ¿no?, de la educación brasileña, ¿no? Entonces, frente a eso hay una reacción en este momento, ¿no?, por una parte de reivindicar, ¿no?, y por otro lado de recrear el pensamiento del maestro Paulo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta pedagogía que está en pleno dinamismo, en plena creación o recreación, está en capacidad precisamente de articularse con otras pedagogías, con otras metodologías. Estoy pensando, por ejemplo, en el process work, estoy pensando justamente pues en estas metodologías en donde se parte del trabajo a nivel justamente del mediador, del capacitador, y se fomentan diversas formas de diálogo.